No, dice que se han repartido. Pero claro, yo lo que me interesaba era andando por aquí.
Vamos.
Sí. Que son así de su normal de ciertos políticos, no sé quién me está llamando, porque es No los políticos se han puesto detrás. Ahora tendrán que pasar delante, tendrían que pasar, pero el PSOE, los ministros de España, se van a poner detrás. No quieren ponerse en primera pancarta. ¿En cuál pancarta? Una suya, detrás. ¿Y los otros? Ahora tienen que venir para aquí, ahora tienen que venir para aquí. Ellos vienen acá. Sí. Muy bien, gracias.
directo ni entrar. Vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos un poco más para atrás. Bueno, pues allá. Ahí lo veo. Vamos para atrás. Ahí No lo nos veo. dejamos avanzar.
Extremadura, a specific way of doing politics has been implanted in Catalonia. It consists in a way where, instead of understanding power as a means to promoting development and improving the lives of each and every one of us, this way has, in contrast, wasted enormous amounts of resources on the idea of dividing us. Instead of defending our public spaces as forums to meet and discuss different points of view, this way of doing politics has put all its effort into putting across a message of confrontation that a majority of secessionists have been building upon in order to legitimize secession. Throughout, they have pushed social harmony beyond all its limits. Anyone who has a different opinion is targeted or harassed, and an implacable, orthodox mindset has been imposed. Every day that passes, the price to be paid has become apparent, and this tells us that the consequences of this wrongdoing can only get worse. Via a continuous plan which has been ongoing for years, sadly and disbelievingly, we have witnessed how this political intransigence and rigidity have contaminated the minds and hearts of a part of our younger generation. The result of the process is a program of national construction with an intensity which has had no equivalent in Western Europe over the Solo last voy a quedarme acá hacia allá. 70 years. Corriendo no, Its only aim in a democratic country is to establish an elite's monopoly of power over that territory. It is Que no se puede pasar, que se mueve todo. of course, for those who are not Catalans, but also for the citizens who legitimately are. Ahí despacio. We are faced with a Catalonia full of anguish and sadness, an impoverished Pero haber venido hace 3 horas como todos los demás. We also now find ourselves in a Catalonia where violence has emerged.
¿Cuántos han pasado antes que tú? Encima te dejo de pasar a ti. Nous exigeons
pueden ser los que se nos pretenden imponer. Los catalanes constitucionalistas afirmamos hoy: no vamos a ser moneda de cambio para nada ni para nadie. Si cuando diseñaron el proceso contaron con nuestra inmovilidad y nuestro silencio, debemos decirles que han conseguido justo lo contrario de lo que pretendían. No aceptaremos ni toleraremos nunca ni la violencia simbólica ni la violencia real como la que pasó ayer por la tarde. Las calles son y serán de todos, también nuestras. Y no de quien nos intimida para no tomarla. Ya no existe ninguna Cataluña invisible, se acabó, porque hemos decidido que cualquier futuro para esta tierra dependerá también de todos nosotros, de todos vosotros. El 8 de octubre de 2017, todos vosotros fuisteis en este mismo escenario el muro de contención que frenó la independencia de Cataluña. Hasta Torra lo reconoció en el Parlamento de Cataluña. Hoy, 27 de octubre del 19, todos vosotros sois los que saliendo a gritar a la calle pro procés, hemos acabado con el procés. Visca Cataluña, pero digna España. ¿Qué se le va a hacer? Los que habéis mantenido la dignidad ciudadana, democràtica, catalana i espanyola. I ara és un gran honor per mi presentar, i amb això ja tanquem aquest acte, el president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa. Él me llamó hace unos meses para llamarme para arrimar el hombro, sin preguntarle de dónde venía ni a dónde quería ir. Esos son los buenos, esos son los imprescindibles. Es un hombre que ha aguantado de todo para llegar aquí. Todos hemos aguantado de todo. Todos los que estáis aquí, todos sabemos lo que nos ha costado y todos sabemos cuál es el premio. El premio es: hemos salvado Cataluña. Y las calles son de todos y el futuro es vuestro. Vosaltres, Fernando Sánchez Costa, president de la Societat Civil Catalana. Estiu! Amics i amigues, aquest crit de llibertat, de fraternitat, que clama avui al Passeig de Gràcia. Antes de empezar, quiero mandar un abrazo muy fuerte y pedir un aplauso contundente para los Mossos d'Esquadra heridos ayer. Todo nuestro apoyo también a la Guardia Civil y a la de las Olimpiadas de 1992, ese espíritu olímpico, y al otro lado las imágenes de lo que hemos visto estos últimos días de Barcelona quemada, de Barcelona en llamas, de Barcelona del mal rollo y la violencia. Es una
Somos una marea de agua que va a acabar con el fuego del procés. Porque ya no hay vuelta atrás. Hay una Cataluña que se ha empoderado y esto es una ola de cambio tranquilo que va a enviar a los nacionalistas 40 años ahora al rincón de pensar y a la oposición de una vez. Hemos pasado en Cataluña de ser recibidos el presidente de la Generalitat por los presidentes de Alemania, de Estados Unidos, a tener como referente a Arnaldo Otegi. Pero qué broma es esta, hombre. Perquè un partit, una terra d'esperit universal i fraternal, amb aquest esperit sectari decadent. Prou, prou, prou. Prou decadència, prou procés. Bandera i condició. Diguem prou aquesta nit sense fi. Diguem prou aquest laberint d'ombres. Diguem prou aquest rosari de promeses impossibles i després incomplertes. Ja no podem més, ja n'hi ha prou, home. Ens heu robat 10 anys de la nostra vida. Ens heu robat inversions, ens heu robat llocs de treball. L'independentisme està vampiritzant la vida política i social catalana. Acabem amb el procés. Tornem a començar reconstruint Catalunya, ressorgint amb un projecte de tots i per a tots. Senzillament, tornem a ser Catalunya. És que no és tan difícil, tornem a ser Catalunya. ¡Torres a la cárcel! Gracias por estar ¡Torres aquí. a la cárcel! ¡Torres a la cárcel! Pero tienen miedo, tienen demasiados intereses. Pero yo confío en la gente, en el constitucionalismo. Hemos dado la cara, hemos dado la lección de lo que es España, lo que es querer a España, querer a Cataluña. Hoy este es el corazón de España. Nunca más callados, nunca más resignados. Nosaltres no tenim enemics, però als nostres adversaris els diem, i als dirigents del procés els diem: mireu, no heu aconseguit res del que volíeu. Només heu aconseguit això, despertar una onada cívica de gent que s'estima molt Catalunya, que s'estima molt d'Espanya i que mai més estarà callada. No volem ni necessitem noves fronteres. No volem més murs. Els independentistes porten 10 anys construint murs amb paraules, amb lleis, amb discursos. I avui els dic, aquí hi ha una onada cívica tranquil·la, serena, no un tsunami, una onada tranquil·la que s'ha emportat
con este coste tan alto, con estos costes personales, desde aquí decimos a toda España, nuestro país vale la pena. Acompañadnos, ayudadnos con nuestra cercanía. No nos dejéis solos. Necesitamos vuestro apoyo. Yo soy español, no vamos a aceptar más pactos entre élites. No vamos a aceptar ser monedas de cambios. Somos amigos de acuerdos a través de la palabra, sí, pero siempre teniendo en cuenta a toda Cataluña y a los que nunca se nos han tenido en cuenta. ¡Venga España a despertarse, hombre! ¡Que aquí nadie nos ayuda! A sacudirse la mogorra, a construir el país del futuro, que lo que necesitamos es un relato de ilusión, lo que necesitamos es una narrativa de futuro, lo que necesitamos es conquistar la esperanza desde toda España, y así este proceso, que es una maquinaria de propaganda, se disolverá como un azucarillo. Reconstruyamos España y quizá la zona cero es Barcelona y es Cataluña. Amigos y amigas, gracias por haber estado hoy aquí. Estos próximos días es el turno de los políticos. Amigos políticos que nos acompañáis, competid con toda intensidad, deportivamente, y después sabemos que lo haréis, trabajad con sentido de España, con sentido de Cataluña, con sentido de Estado, para que vuelva la normalidad democrática a nuestra tierra, la concordia y los valores constitucionales. Amigos, lleváis el Estado en la cabeza, lleváis a España en el corazón, sé que estaréis a la altura. Gracias a todos por estar aquí.